Bienvenido a este espacio. Bienvenido a este espacio. No olvides seguirnos y compartir este material. El Pisain. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hola y bienvenidos una vez más a El Pisain Podcast para la gloria de Dios. Hoy abordaremos el tema titulado Dios, sufrimiento y maldad, tratando de dar respuesta hasta cierto punto a las preguntas que muchas veces se hacen las personas acerca del sufrimiento y la maldad en el mundo. Si te gusta este contenido, compártelo con otros que quizá les sea de ayuda. Quiero empezar este episodio apelando a la existencia de Dios como creador. Soy consciente que es un tema extenso y complejo, que en un mero podcast es difícil abarcarlo. A lo largo de la historia se ha debatido esto y se continúa debatiendo actualmente, tanto para el que cree en un Dios creador como para el que no cree y afirma que venimos de la nada. Es necesaria la fe, ya sea fe en Dios o fe en las diferentes ciencias. En ambos casos se tiene fe. Tal como sucede en los debates, es difícil convencer al otro, y aunque algunos ateos han llegado a dar argumentos interesantes en contra de la existencia de Dios, al momento de analizar el orden y funcionamiento de las cosas en el universo, la cosmovisión atea comienza a debilitarse y considerarse poco fiable, e incluso se podría llegar a comprender más fácilmente a alguien que diga ser agnóstico o escéptico, al no poder desmentir ni afirmar la existencia de un ser superior. Pero en este episodio hablaremos a favor de Dios como creador, y siendo este un podcast cristiano, es obvio que ese Dios es de quien habla la Biblia, ya que muchas personas al hablarles de un Dios pueden tener su propia concepción de la deidad, pero en este caso apelamos al Dios de la Biblia. Iniciar este podcast argumentando a favor de la existencia de Dios lo hago debido a que muchas personas, al momento de pasar por algún problema o ver las injusticias y cosas malas que ocurren, al menos en este planeta llamado Tierra, llegan a la conclusión de que no puede haber un Dios y que todo lo existente es una mera casualidad, o que el bien y el mal son algo relativo. Más allá no hay nada, solo nos queda esperar la muerte. Se apaga la luz y fin del juego. Algo curioso es que estas mismas personas pueden decir que no existe un Dios, pero a la misma vez se enojan con ese ser no existente porque no cumple o cumplió algo que le pidieron. Sinceramente, ese tipo de postura no tiene mucho sentido. Se entendería más fácil a alguien que acepta que hay un creador, pero siente enojo, rencor o decepción porque cuando le pidió algo o ve las injusticias en la tierra, el mismo creador no responde. Eso sería una postura más comprensible y no la de enojarse con algo inexistente. Una respuesta a esa inquietud podría ser el verso de Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ya que hay situaciones difíciles por las que atraviesan las personas, de las cuales puede salir a relucir la solidaridad en los demás, ayudando en medio de un desastre o pérdida, o servir ayudando a un enfermo o a alguien hambriento. No es que necesariamente Dios haga que eso suceda,
son simplemente acontecimientos en un mundo donde hay libertad, y en medio de esa libertad se producen errores humanos o situaciones que se salen de control, pero también por medio de muchas personas Dios ayuda a suplir necesidades. Entonces, por ello mencionamos Romanos 8:28, pero claramente es un verso bíblico fácil de entender para alguien que tiene fe, ama a Dios y cree en la Biblia como palabra del mismo. Para alguien que no cree, eso sería absurdo, pero en conclusión, lo que quiero decir es que si alguien definitivamente no cree en un ser creador, opte por no darle importancia a algo que considere inexistente. Simplemente debería evitar la mofa hacia los creyentes o religiosos por creer, ya que eso demuestra que de cierta manera sí consideraría que haya un ser más allá, pero la rabia y rencor no lo deja aceptarlo al ver el mal y las injusticias. Sin mencionar el creer que se es superior intelectualmente por ser libre pensador sin la necesidad de una religión. Sería bueno analizar qué tan grande se tiene el ego para afirmar eso. Y sí, ya sé que existen ateos, agnósticos, escépticos o de cualquier otra cosmovisión que son grandes personas, respetuosas, que ayudan a los demás. Eso es innegable, pero también se debe aceptar que muchas de esas acciones las han adoptado al convivir en sociedades fundadas con valores morales que la religión enseña, de mayoría el cristianismo. Por eso, aunque suene descabellado, podríamos decir que alguien puede ser un cristiano ateo, y muchos dirán, ¿qué? ¿Cómo es eso? Es absurdo, pero no es tan difícil cuando vemos a alguien que se niega a creer en un Dios, pero adopta y respeta muchas de las prácticas morales que nos ayudan a vivir en una sociedad con mejores valores y que han sido enseñadas por la religión a la cual no quieren seguir. Y no sé si sea necesario mencionar el hecho de quien no crea en Dios porque un pastor, líder o miembro de una iglesia le falló o le hizo daño. Se debe ser consciente que los seres humanos siempre podemos fallar, pero Dios no, y eso simplemente demostraría que la fe y la confianza dependen de cómo se comporte una persona. Claro que es necesario demostrar lo que se confiesa, se trata de predicar y aplicar, pero no porque alguien falle, que es normal, porque no somos perfectos, entonces se deje de creer en Dios. Pero bueno, sin más que decir hasta este punto, vamos de lleno a analizar los puntos a favor de la existencia de Dios, el problema del mal y el sufrimiento. Comencemos. Una gran mayoría de científicos en el mundo está de acuerdo con la teoría del Big Bang cuando se habla de cómo inició el universo y todo lo que conocemos. Muchos de estos científicos abogan por una explosión de la nada y no que directamente un creador de manera inteligente haya hecho todo lo existente. No estamos aquí para decir si el Big Bang fue o no real. Esta teoría sigue siendo eso, una teoría entre muchas otras que hay, aunque es la que más relevancia ha tenido. Y bueno, supongamos que el universo se inició con esa explosión. Tranquilamente podría ser una manera de Dios interactuar en el comienzo del mismo. La teoría del Big Bang nos dice lo que ocurrió luego de dicha explosión, pero antes de ella, ¿qué? Son cosas a las que aún no se les da respuesta. ¿Qué ocurriría si por casualidad en dicha explosión hubiese ocurrido una variación, por así decirlo, en la cantidad de materia del universo o en la fuerza de las 4 interacciones de donde procede la materia? Pues cuando se hacen estos cálculos se entiende que no podría existir vida inteligente y se llega a la conclusión de que el universo desde su primer momento está ajustado con una precisión extraordinaria. Se dice que hasta 50 decimales, y de no estar ajustado con esa precisión, la vida sería imposible. Por lo tanto, el universo tuvo que ser ajustado en un principio y ese ajuste
tiene que tener un fin, y ese fin es ajustarlo para que pueda existir la vida, tanto la humana como la animal, vegetal, entre otras. Y no hablemos de si existen otros universos, otros seres, ya sean humanos o no humanos, en otros planetas. El universo que conocemos cobra sentido cuando existe un planeta que es la Tierra, donde se da la vida personal e inteligente, cual nos lleva a reflexionar y a considerar muy posible la existencia de un creador inteligente. Y si vamos más allá y consideramos la Biblia o palabra de Dios, vemos que en la misma dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, lo cual nos da ciertos atributos. Entonces podemos considerar que la creación de un vasto universo, incluido el planeta Tierra donde habitamos, no fue hecho al azar o carente de sentido. El universo está hecho primeramente para la gloria de Dios, al demostrar su poder creador, en el que observamos cosas tan maravillosas a la vista, y para que los seres que lo habitan lo disfruten, y nosotros como seres humanos conscientes, hechos a imagen y semejanza, racionales, podamos tener una relación personal con el Creador. Para nosotros como seres humanos es muy importante el relacionarnos con otros. Es algo que Dios puso en nosotros, y de la misma manera Él busca que nos relacionemos con Él de manera espiritual. Por eso, cuando llegan esos momentos en los que nada nos satisface, hablando materialmente, lo único que puede llenarnos es relacionarnos con el Creador, como diría Jesús en Juan 4:14, que el agua que Él nos da, que es la palabra de Dios, es fuente de vida eterna, y el que beba de ella jamás volverá a tener sed. Todas las personas, animales o objetos con los que interactuamos día a día en este mundo son dependientes, es decir, que su existencia depende de múltiples causas o factores. Por ejemplo, nuestros cuerpos dependen de diversas reacciones químicas para su funcionamiento, al igual que la interacción entre células o microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. En el de los animales o plantas, los cuales hacen posible su buen funcionamiento, y que de no existir estos, incluso no fuese posible la vida o se generarían daños a nivel corporal. Ahora supongamos que podemos meter toda la realidad existente en una caja, entonces concluiríamos que esa caja ya no sería dependiente de algo, porque no hay nada fuera de ella de lo que depender. Acabamos de analizar cómo necesariamente dependemos de algo para seguir existiendo. Entonces podríamos decir que hay algo en la realidad que es independiente y que existe por sí mismo, y que todo lo otro que es dependiente depende de ello, y es a los que muchos llaman universo, fuerza superior, entre otros apelativos, y aquellos que son deístas le llaman Dios. Los cristianos le llamamos Dios y lo consideramos como Padre, creador de todo lo existente. Así que después de analizar estos fundamentos, nos acercamos de gran manera al tipo de realidad que observamos, en la que hay seres vivos, conscientes y libres, moralmente responsables, un mundo lleno de belleza inimaginable, y eso se da a entender mucho mejor si lo fundamentamos y lo atribuimos a un ser inteligente que crea todo con precisión, perfección y sentido. Quiero mencionar un breve ejemplo, y es acerca del flagelo bacteriano, pues el flagelo bacteriano es la máquina más pequeña que existe en el mundo, un dispositivo diminuto capaz de convertir una corriente eléctrica de protones en rotación y permitir propulsar a las bacterias a la mayor velocidad en relación a su tamaño registrada en un ser vivo, hasta 100 veces su longitud por segundo. Entonces, como vemos, este es un organismo muy complejo. Puedes hacer una búsqueda en internet de imágenes sobre el flagelo bacteriano y te darás cuenta lo increíble que es. Entonces, ¿podríamos decir que este organismo evolucionó solo?
¿no pareciera más bien una detallada obra de ingeniería? Al menos a mí me resulta incomprensible pensar que algo tan complejo se creara de la nada o al azar tras evolucionar millones de años. Y aquí también quiero hacer un paréntesis, como lo hice al principio con el tema del Big Bang. Resulta que dentro del cristianismo también hay quienes creen en la evolución, pero no en una evolución de la nada o por azar, más bien una evolución deísta, donde Dios creó la primera materia y programó los diferentes procesos donde todo se fue desarrollando. Y siendo sinceros, es algo probable, pero no vamos a decir si la evolución deísta es real o no, ya que son posibilidades como lo muestran otras teorías. Dios pudo hacerlo de esa forma o crearlo todo de golpe. Ya es algo que cada quien considera. La mayoría de creyentes creen en que Dios creó todo de golpe, pero son posturas que no interfieren con la fe. Son interpretaciones bíblicas, pero que en última instancia se lo dejamos a Dios y a su omnisciencia. A lo que voy con esto es a que al ver la precisión en el ajuste del universo y las leyes en el mismo, es difícil pensar que algo como el flagelo bacteriano sea producto del azar, y ni mencionar el funcionamiento de otros organismos, lo complejo que es el ojo humano, las papilas gustativas, cómo funcionan ciertos animales que nos dejan asombrados. Es algo en lo que deberíamos meditar antes de dar por sentado que todo es producto del azar. Para ir finalizando esta primera parte donde apelamos a favor de la existencia de Dios, quiero terminar mencionando lo siguiente, y es el hecho de que la ciencia explica muy bien el cómo funcionan las cosas en el universo, pero cuando se trata de su origen como tal, acude a teorías las cuales con el tiempo pueden ir variando, descartando algunas y adoptando otras a medida que se hacen diversas investigaciones, y algunos dicen que por lo menos la ciencia da evidencia muchas veces observable, a diferencia de la religión, donde se cree por fe sin evidencias de un creador. Pero como acabo de mencionar, la ciencia hace muy bien su trabajo al explicar cómo funciona el universo y lo que en él habita. Dios ha dado esa capacidad de estudiar y observar dicho funcionamiento, pero lo que difícilmente la ciencia puede hacer es explicar el origen primario de todo. Cuando nos hacemos la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada y no sabemos dar respuesta a eso, tendremos que confesar que realmente no entendemos nada. Y aunque la religión quizá no muestre evidencia palpable de un Dios, sí se enfoca en algo trascendente y espiritual que, aunque parezca inexplicable, sí da la tranquilidad y la esperanza de que dependemos de un ser mayor a nosotros que es todopoderoso, inteligente y creador, y eso solo se logra cuando damos el salto hacia la fe en Dios, con lo cual confiamos y aceptamos su voluntad por más incomprensible que parezca. Y alguien dirá, eso es simplemente tu miedo al no saber si hay algo más allá. Con eso no demuestras que haya algo más allá, o decir que nadie ha venido del más allá a decir cómo es eso. Y la verdad es que sí ha vuelto alguien, y ese alguien fue Jesucristo. Lo que sucede es que cuando alguien simplemente se niega a creer en algo, es difícil que cambie de opinión. La persona no cree y punto. Para ello es necesaria la fe, y la fe es algo que no es para todos, pero no porque sea imposible, sino porque el ego de muchos es más grande que la fe. El mismo Jesús mencionó algo parecido en Lucas 16:31, donde Abraham le responde al rico en la parábola del rico y Lázaro, dándole a entender que si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convertirán aunque alguien se levante entre los muertos. Entonces podemos decir que aunque la fe no es algo material o palpable, sí es algo que trasciende y da esperanza a
quienes la tienen. No podemos simplemente decir que es miedo a lo desconocido. Eso sería una afirmación sin argumentos sólidos. Hay personas que creen en Dios sin temor a lo que sucede después de morir, como también hay no creyentes sin temor a lo mismo, y de la misma manera están los que sí batallan con dichos cuestionamientos. Entonces, por lo mismo, no podemos dar por sentado que sea algo meramente mental. Lo espiritual es algo complejo, como lo es el tema de la conciencia o el alma, que aún no dan un veredicto definitivo de qué es o de dónde proviene. Así que al igual que admiramos a la ciencia por hacer un buen trabajo explicando el funcionamiento de ciertas cosas, asimismo debemos admirar lo trascendente, lo desconocido, pero esto es solo posible desde la humildad, reconociendo que dependemos de alguien superior a nosotros. Finalicemos este podcast analizando el sufrimiento y la maldad. Hay una famosa pregunta que dice: ¿cómo es posible que si existe un Dios todopoderoso permita la existencia del mal y el sufrimiento? Y lo primero que debemos tener presente es que como seres creados somos finitos, por lo tanto tenemos capacidades limitadas, ya sean mentales o físicas, y constantemente nos encontraremos con situaciones en las que esas capacidades nos resuelven ciertos problemas, lo cual nos lleva a sentirnos frustrados. Estos problemas se dan en lo moral, material y personal. Por ejemplo, podríamos decir que un terremoto es algo malo, y para quienes lo sufren ciertamente es un mal por el desastre que conlleva. Pero ¿qué pasa si lo vemos desde un punto de vista geológico? Pues si lo vemos desde ese punto, los terremotos son necesarios para el funcionamiento de la naturaleza. Y si no hubiese erupciones volcánicas con sus terremotos consecuentes, la Tierra no sería habitable. Entonces vemos que a lo que nosotros llamamos mal en gran parte es simplemente procesos de la naturaleza que dan lugar a situaciones que desde el punto de vista humano nos parecen negativas y desagradables, pero que obligatoriamente deben funcionar según sus leyes para que la Tierra sea habitable, para que nosotros podamos desarrollar incluso toda nuestra vida. En muchas ocasiones se dice que Dios debería haber creado un mundo mejor donde no ocurra nada desagradable. Y si bien tenemos la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, como lo dice el libro de Apocalipsis o Cristo mismo cuando dijo que iría a preparar morada para quienes le siguen, debemos tener presente que actualmente estamos en un mundo limitado por diversos factores. En el momento en que tenemos una realidad finita, como seres humanos finitos que somos, no nos gustarán ciertos procesos que no están de acuerdo con nuestras preferencias. Otro de los problemas que afrontamos es el del mal moral, en el cual entra la responsabilidad humana. Muchas personas piensan que cómo es posible que Dios permita que personas malas habiten este mundo, si se supone que Él conoce absolutamente todo. Debería de prever eso y solamente permitir que en el mundo habiten personas buenas. El problema es que en este mundo no hay nadie absolutamente bueno, como lo dice el libro de Romanos en el capítulo 3. Obviamente hay actos más malos que otros que causan un mayor impacto, pero el mal sigue siendo mal y en eso todos nosotros como humanos siempre fallamos en algo. Por pequeño que sea, en algún momento hemos hecho algo que hace sentir mal a otra persona y obviamente eso es algo malo. No somos perfectos. El único perfecto y sin pecado que ha estado en este mundo ha sido Jesucristo, de resto ningún otro.
simplemente quienes han creído a las palabras de Jesucristo van en un proceso de regeneración continua, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. De manera que es un proceso, y para muchas personas esto es un problema porque desean que todo sea de inmediato. Pocas veces nos sentamos a reflexionar por qué o para qué suceden las cosas. Muchas veces hemos atravesado dificultades y a veces en medio de ese sufrimiento nos replanteamos nuestra vida desde otra perspectiva, la cual, estando bien y sin dificultades, nunca lo hubiésemos hecho. Sé que para muchos es difícil aceptar el mal, la miseria que se vive muchas veces en este mundo, y el simple hecho de verla o vivirla, de inmediato dicen que no puede existir un Dios que permita tales cosas. Pero debemos tener siempre presente que somos seres con libertad de actuar y de llevar a cabo muchas cosas, y esa misma libertad le permite a muchas personas demostrar que son más poderosas que otras, dominar a otros y dar órdenes, iniciar guerras o detenerlas, satisfacer su avaricia robando recursos que fácilmente podrían emplear ayudando a gente con más necesidad, y así habrían muchos más ejemplos. Estamos en una época de gracia en la cual Dios quiere que recapacitemos, lo busquemos y cambiemos todos nuestros malos hábitos como personas, como sociedad, pero libremente, por medio de la capacidad de libertad que nos ha dado. Y por lo mismo ha venido en forma humana, semejante a los hombres, a pagar por nuestros pecados y errores en esta tierra. Algo por lo cual nosotros deberíamos de pagar. Él se ha hecho responsable de todo en muestra de amor. Se despojó de su gloria, como dice Filipenses 2 del 6 al 11. Entonces vemos cómo, a pesar de tanto sufrimiento llevado a cabo muchas veces por nosotros mismos, Dios también manifiesta su misericordia, dando lugar a que podamos arrepentirnos, cambiar nuestra manera de vivir, y al realizarse ese cambio en las personas se puede ir extendiendo como sociedad, y de esa manera el que robaba ya no roba, el que asesinaba ya no lo hace más, y de igual manera los que engañan, los que se aprovechan de los más necesitados, los que insultan a otros, en fin, todo aquello que daña se va transformando para bien poco a poco. Como dije anteriormente, es un proceso de regeneración continua. Así demuestra Dios su misericordia, pero también lo hace cuando, usando buenas personas, se salvan vidas, se mitiga el hambre a algunos, se rescata en medio de catástrofes, se dona a gente que necesita dinero, vestido o comida. Muchos se detienen a solo ver las desgracias del mundo, pero pocos se detienen a ver cómo Dios usa a los mismos humanos para atender calamidades que se presenten. Quisieran que Dios bajase con toda su gloria a atender cada caso, pero ¿por qué no ven cómo Dios obra a través de personas también? Si Él nos creó a su imagen y semejanza y desea tener una relación con los seres humanos, ¿qué impide que interactúe en este mundo llevando a cabo ciertas cosas usándonos? Si bien continúan las desgracias en el mundo, también hay gracia y misericordia. Tengamos algo presente, y es el hecho de que Dios permite que sucedan cosas desagradables, pero decir permite no es igual a decir que ocasiona o está de acuerdo con que sucedan. Simplemente deja que la humanidad libremente actúe en el mundo como lo mencionamos anteriormente, y al permitirlo, entonces el ser humano ocasiona eventos buenos y eventos malos. Y si bien Dios muchas veces interviene, Él nos ha dado libertad de actuar, al igual que decidir si lo amamos y le seguimos. Entonces debemos lidiar con todo esto hasta que sea manifestado Jesucristo por segunda vez en esta tierra.
Estamos en un periodo de gracia en el cual Dios es paciente con la humanidad para que la misma se arrepienta de sus actos incorrectos, pero lastimosamente para muchos son fábulas y cuentos fantasiosos. Por ende, continuaremos lidiando con momentos desagradables por los malos actos y malas decisiones de la humanidad, pero quienes confiamos en el Señor sabemos que hay esperanza y que un día todo cambiará para bien, ya que Él lo prometió. Y ya mencionamos el tema de las catástrofes naturales, donde lastimosamente muchas personas mueren o resultan lesionadas, y dijimos que eventos como terremotos, tornados, huracanes o volcanes en erupción son necesarios para el perfecto funcionamiento de la Tierra, ya que estos mantienen un equilibrio. Y claro, es duro ver cómo personas se marchan de este plano físico cuando ocurre uno de estos eventos, pero cuando somos conscientes de que con la muerte física no todo termina, podríamos tomarlo con un poco más de calma. Con esto no quiero decir que no nos importe cuando alguien muere. Es natural que nos aflijamos por la pérdida de alguien. A lo que me refiero es a que tengamos presente de que en algún momento pasaremos de este plano terrenal a otro, solo que unos lo atraviesan antes y otros luego. Pero tendrá que suceder, y para quienes confiamos en las palabras de Jesús, sabemos que la vida continúa, ya que Él al resucitar demostró tener dominio de la muerte misma, y por más que el cuerpo físico perezca, hay una vida según Jesús nos lo reveló y nos da esa confianza. Pero obviamente sé que esto es fácil de entender para un creyente. Para alguien que no cree, se mantiene escéptico o batalla con si creer o no creer, es difícil de aceptar todo esto. Y también es obvio que no siempre estaremos de acuerdo, pero ruego al Señor por estas personas para que puedan venir delante de Él y depositar a sí mismo su confianza. Esto no es por imposición, sino por convicción, por fe y por amor. Ya estamos en el fragmento final de este podcast y no quiero finalizarlo sin antes analizar la diferencia del Dios de la Biblia con otros tantos dioses que existen y que como creyente obviamente doy la honra y gloria al de la Biblia. La diferencia está en el amor de Él por su creación, en especial los humanos. Vemos cómo de los tantos dioses que se adoran en la humanidad, ninguno ha venido a la tierra a entregarse y pagar por las malas acciones de los seres humanos. El único ha sido Jesucristo. Los demás dioses simplemente desean lealtad y no tener una relación con los humanos. Reciben sus sacrificios y nada más. No es una relación padre e hijo. Bien sabemos que eso solo lo vemos en el Dios de la Biblia, donde le llamamos Padre y Él nos recibe como hijos suyos. Entonces vemos allí una diferencia muy notoria. Como estamos hablando acerca del sufrimiento, también es importante recalcar que Dios no se quedó simplemente observando, sino que vino a la tierra en forma de hombre y participó de los sufrimientos que se atraviesan en la misma. Sufrió hasta la muerte, no cualquier muerte, sino una de las más crueles, que fue la crucifixión, como lo dice Filipenses 2, versos del 6 al 11. Al ser semejante a nosotros, sintió hambre, tristeza, el insulto y persecución de algunas personas. Todo esto siendo el Dios creador de todo, se humilló y vino para servirnos. Todo esto por misericordia y amor hacia nosotros. Así que la invitación que hago para quienes escuchen, crean que no existe ningún Dios y que dependemos de sí mismo, que todo es gracias a nosotros, es a que dejen el ego de un lado. Si bien debemos esforzarnos y trabajar por lograr ciertas metas y conseguir cosas en la vida, debemos ser conscientes que no vinimos por nuestra cuenta al mundo, que hay algo más grande que nosotros. Como demostré al principio de este podcast, es muy posible que sea Dios quien nos creó con un propósito, no simple casualidad.
Sé que por rabia, por odio, por ego, por querer razonar más de lo común, a veces es difícil aceptar que hay un Dios, pero entonces la invitación es a no dejarse cegar por eso y reflexionar en ello. Espero que este podcast haya sido de utilidad tanto para creyentes como para no creyentes. Sé que es un tema complejo y que para muchos sus preguntas quizá no fueron satisfechas, pero confiemos en Dios, que Él a su tiempo nos aclarará muchas cosas si venimos delante de Él con respeto y humildad. Dios los bendiga y será hasta un próximo episodio. Recuerden visitar el sitio web www.elpisane.blogspot.com. Bendiciones.